¿Con qué frecuencia visita este lugar? Hola, buenas noches. A ver, normalmente ahora último voy por lo menos 2 veces o incluso 3 por semana, porque como ya salí de mis clases, entonces visito con más frecuencia con mi enamorada. ¿Usted consume frecuentemente Coca-Cola, McDonald's o Kentucky cuando viene al cine? Obvio que sí, a mi enamorada siempre le gusta, lo que más le gusta es el McDonald's y a veces no sé, me obliga prácticamente a comprarle dos, cuando realmente solamente hay que comprar uno, ¿entiendes? Y eso implica gasto. Ok. ¿Qué entiende por globalización? Globalización. Bueno, si nosotros nos basamos en el término de la RAE, la globalización viene de la palabra global, entonces incluye a formar una red de intercomunicación entre diversas personas, lo que va a permitir de que el sistema en sí de comunicación se encuentre globalizado. ¿Qué es globalizado entonces? Globalizado quiere decir que todos están interrelacionados, ya sean por los diferentes sistemas de comunicación que existen hoy en día. ¿Usted cree que al Perú este fenómeno de la globalización llegó en su momento con fuerza? Bueno, el término de globalización más que todo afecta a todos, ¿ya? Pero no todos lo reciben de la misma manera. ¿Por qué? Porque como bien lo sabemos, no todos los países están nosotros no estamos a la misma altura de otros países. Entonces ellos tienden a acelerar mucho más rápido, tienen más potencia, más recursos y más beneficios, y eso es lo que genera una brecha por ejemplo, entre Estados Unidos y nosotros. ¿Cree usted que en el extranjero reconocen las costumbres de nuestro país? Bueno, si nosotros hablamos de costumbres, tendríamos que ser conscientes que hoy en día acá tampoco los peruanos mismos no consideramos las costumbres en sí. Pero si también vemos de otro país, tengo conocimiento que a veces dicen que, por ejemplo, que acá nuestro sistema de transporte quizás son las llamas, y realmente no es así, ¿no? Realmente no nos conocen realmente cómo somos, los platos típicos que tenemos, o lo bonito que es la gente, su trato, y esas cosas es lo que nos hace distintos. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos que respetar todos los horizontes de las personas. Bueno, volviendo un poco al cine, cuando usted ve una película, ¿se enfoca específicamente en los rasgos culturales de la persona o solo la ve por diversión? Bueno, mayormente cuando veo una película trato de siempre rescatar algo bueno, ya sea por un mensaje o ya sea, aunque así sea de terror, sea de acción, siempre trato de rescatar un mensaje. Quizás ver también no simplemente las costumbres, sino también su forma de actuar, quizás de los mismos actores, o cómo pueden ellos tomar diferentes roles y tratar de representar las personas que realmente no son en ese momento. ¿Por qué? Porque quizás ese actor no se desenvuelve tanto, quizás ya sea con un idioma y tiene que aprenderlo o de manera obligatoria para poder defenderse en ese idioma. ¿Usted cree que si le enseñamos a respetar las costumbres, las culturas por medio de las películas, la sociedad mejoraría? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que pasa es que todo se está volviendo un círculo vicioso. ¿Y qué es un círculo vicioso? Al hacer mención de un círculo vicioso estaría diciendo de que simplemente en los colegios quizás no enseñan o quizás no pasan documentales realmente en donde se tenga que valorar a la persona en sí, al ser humano. ¿Por qué? Porque poco a poco ya no nos sentimos como humanos mismos, sino más que todo nos enfocamos en otros temas, ya sea en economía, ya sea en temas quizás hasta incluso de estudios, pero no nos centramos en el humano en sí. ¿Por qué? Porque simplemente, como dice un psicólogo llamado Maslow, nosotros siempre tratamos de cubrir nuestras necesidades, pero realmente nos olvidamos un poco del lado humanista también.
Y yo pienso que si enfocamos ciertas enseñanzas mediante las películas, claro, obviamente nosotros mismos como peruanos empezaríamos a respetar y a valorar las diferentes costumbres que tenemos, ¿no? ¿Cuál sería su comportamiento de usted si una persona que tiene como lengua nativa el quechua le pide ayuda para saber dónde comprar entradas al cine? Bueno, para ser sincero, yo tengo familia que sí aún habla quechua, mi abuelita hablaba quechua y la verdad me siento orgulloso de que hable ese idioma. Y la verdad, yo pienso que el idioma que maneja cada una de las personas, la lengua mejor dicho, no hace a la persona, sino simplemente la persona tiene que ser como es, y eso es lo que lo resalta a cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque a veces las personas dicen que quizá porque habla una lengua que no es común, como el aymara, quizá, entonces quizás son muy salvajes o quizás no sé, sus costumbres son malas, y creo que no debería ser así. Entonces, por ende, en mi caso, ¿no? En mi caso sí le ayudaría a una persona, incluso le podría dar instrucciones para quizás normalmente, o quizás le podría recomendar alguna película, algo así. Bueno, y la última pregunta, ¿con qué frecuencia cree que las personas deberían asistir al cine o al teatro? Bueno, al cine o al teatro. Lo que me llama la atención de esta pregunta es que realmente has escogido dos lugares donde se puede aprender bastante. Por ejemplo, en el teatro, cuando actúan, de las veces que yo, bueno, he tenido el privilegio de asistir a diferentes teatros, siempre rescato que cómo se comportan, sus gestos, las actitudes. He visto también a veces que tienen actitudes, quizás, trata de representar costumbres, por ejemplo, de personas que viven en, no sé, ya sean de otros países. Entonces, esas cosas me ayudan también a comprender a otras personas, comprender sus diferentes costumbres, comprender también sus diferentes aspectos, sus hábitos, ¿no? Porque no vamos a comparar las costumbres que tienen el día, o mejor dicho, el día a día que viven los peruanos, que el día a día que vive, por ejemplo, quizás alguien que vive en Brasil, o alguien que vive en Estados Unidos, alguien que vive en Francia. Entonces, eso es lo que los hace totalmente distintos, ¿no? Eso sería en la parte de teatro, ¿no? Y en la parte del cine, sí me he dado cuenta que también, por ejemplo, las películas peruanas tienen diferente acogida y diferentes aspectos muy distintos a las películas normalmente que pasan también, que son en Estados Unidos, ¿no? Más que todo, incluso tan solo no también el cine, sino también las mismas telenovelas, se puede apreciar las diferentes costumbres que tienen, ¿no? Gracias. Gracias.